Nos reunimos una vez más para la gloria de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de la envidia. En la Biblia, la palabra envidia se refiere a un sentimiento de deseo o de resentimiento hacia los logros, posesiones o cualidades de otra persona. A menudo se considera como un pecado y se relaciona con la falta de gratitud y la falta de confianza en la provisión de Dios. Además, la envidia también se relaciona con la violación del 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, según Éxodo 20, verso 17. Este mandamiento nos llama a evitar el deseo de posesiones o relaciones ajenas, reconociendo la importancia de la satisfacción con lo que tenemos y la confianza en que Dios nos proveerá. La envidia y los celos están estrechamente relacionados y a veces se utiliza como sinónimos, aunque no son del todo iguales. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Los celos son una reacción al miedo o la amenaza de perder algo o muchas veces a alguien que nosotros poseemos. La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Los celos son la sensación de temor o sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Vayamos a las definiciones. En el diccionario Strong, la palabra envidia en el hebreo es 7065. La palabra caná, que significa ser celoso o envidioso en sentido malo. En el griego Strong, el número de la palabra es el 5355 y se lee fonos, que significa envidia, mala voluntad, como detracción, es decir, celos, o ojeriza, que significa ojeriza, enojo y mala voluntad contra alguien. Vamos a estar viendo algunos personajes bíblicos relacionados con la envidia. La primera vez que aparece la palabra envidia en la Biblia es en Génesis 26:12, cuando Isaac, ¿verdad?, fue envidiado por los filisteos. Vamos a leer el versículo 12 y 14 de este capítulo 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aquí vemos cómo los filisteos envidiaron a Isaac. Esta palabra envidia en el hebreo aparece por primera vez aquí, aunque tenemos la historia de Caín y Abel, por supuesto, pero no aparece la palabra. Pero vemos que por envidia, pues también este hermano mató a su hermano. Vamos a ver otro personaje, en este caso Raquel, que también tuvo celos de su hermana. Eso está en Génesis 30, verso 1. Cita de la siguiente manera: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Aquí vemos a Raquel envidiando a Lea. Tenemos también la historia de José, que fue envidiado por sus hermanos también. Eso lo podemos ver en Génesis 37:11. Dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y en Hechos 7:9 se confirma, dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Usted ve que José tiene los sueños que Dios le da, los cuenta, cuando dice que las gavillas se iban a inclinar hacia él, cuando ve el sol y la luna, las estrellas, y él empieza a contar los sueños, y los hermanos dice que
tuvieron envidia y por eso fue que lo vendieron. Entonces fíjense lo que ocasiona la envidia, algo terrible. Vamos a ver también a Moisés. En el Salmo 106:16 nos dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Fíjense que entre puros hermanos se mueve mucho la envidia. Es algo tremendo. También tenemos el ejemplo de Daniel. Dice, Daniel fue llevado al foso por culpa de la envidia, es decir, por los envidiosos, según el capítulo 6, verso 3. Dice, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces los hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces vemos cómo estos sátrapas y estos funcionarios, como Daniel sobresalía, pues tuvieron envidia, y por eso es que Daniel es lanzado al foso de los leones, por la envidia de estos hombres. Fíjense lo que ocasionó que esta historia muy famosa de Daniel en el foso de los leones fue movida por la envidia, que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Fíjense todo lo que ha hecho la envidia. Pero sigamos aquí viendo. El mismo Jesucristo, nuestro Señor, fue entregado por envidia de los principales sacerdotes. Eso lo vamos a ver en Marcos 15:10. Dice Pilato, pues, que sabía esto, ¿no? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Algo tremendo. El mismo Señor Jesucristo fue entregado por envidia. Pero también tenemos al apóstol Pablo. En Hechos 17:4 y 5 dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Vemos lo que hace la envidia. Nuevamente, le envidiaban a Pablo y a Silas. En Hechos 13:45 dice, al ver la multitud, los judíos se llenaron de envidia y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Es decir, que la envidia hace que contradigan el mensaje, la envidia hace que lancen a Daniel al foso de los leones, la envidia hace que vendan a José, la envidia hace que Raquel envidia a Lea porque ella no tenía hijos y Lea sí. La envidia hace que envidien a todos estos personajes bíblicos. Algo tremendo, como Caín mata a Abel. Y vemos que la envidia es algo de que cuidarnos. Ese deseo de querer tener lo que otro tiene. Mucho cuidado de caer en esto y dejarnos arrastrar por la envidia. Debemos refrenar esto y vamos a ver algunos pasajes que nos ilustran mejor esto de la envidia. Leamos Job capítulo 5 versículo 2. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Entonces vemos que la codicia hace que se caiga en envidia. El Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí tenemos al salmista Asaf, viendo la prosperidad de los impíos, dice, por poco resbalan sus pies. Y usted lee este Salmo 73, algo maravilloso, que nos da a entender cómo el mismo salmista empezó a envidiar la prosperidad de los impíos, de los pecadores. ¿A cuánto no nos ha pasado? ¿A cuántos creyentes dicen, oye, pero yo soy cristiano, ¿por qué
Yo no tengo un vehículo, ¿por qué yo no tengo una moto? ¿Por qué no tengo casa, vivienda? ¿Por qué no tengo mejor ropa? ¿Por qué no tengo esta computadora o este teléfono? Y entonces ven al pecador, al impío, y ven que con creces consiguen lo que quieren. Y ese sí tiene las otras cosas. El pecador consigue y no se preocupa, no se enferma, no pasa problemas, no pasa vicisitudes, supuestamente, ¿no? Y entonces el corazón del creyente, del cristiano, comienza a sentir esa envidia hacia los pecadores, pero dice, y entrando en el lugar santo, fue que se dio cuenta del final de ellos. Así que tenemos que entrar al lugar santo, a la oración, a la comunión con Dios, a la palabra, a la llenura del Espíritu, para darnos cuenta el fin de ellos. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué hace la envidia? Trae enfermedades, carcome los huesos. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades de los huesos? La osteoporosis, etcétera, etcétera. Es tremendo lo que hace entonces la envidia. En Proverbios 27:4 leemos, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea que está haciendo alusión a la ira y al furor, pero dice que la envidia es peor, porque ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ya vimos estos personajes cómo sufrieron. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Lo voy a repetir. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, cuando tú haces un trabajo excelente, te van a envidiar. Eso va a despertar envidia entre los que te rodean, entre los compañeros de trabajo, y te van a empezar a hacer la guerra. Te van a querer sacar, te van a querer quitar el puesto, van a querer que te despidan, van a hablar mal de ti. Eso ocurre cuando hacemos un trabajo excelente. Vamos a dejar de hacer las cosas bien porque existe la envidia. De ninguna manera. Tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto y movernos lo mejor que podamos. Ser predicadores excelentes, con la ayuda de Dios, por supuesto. Explotar nuestras capacidades, nuestros dones, nuestros talentos. Eso que Dios nos da, irlo mejorando. ¿Que va a despertar envidia? No podemos frenarnos porque a otros se le despierte la envidia. Tendríamos que orar por ello. Y vemos que todo esto es vanidad y es aflicción, tanto para unos como para los otros. El que envidia está afligido espiritualmente o carnalmente, ¿verdad? Porque no tiene lo que el otro tiene, mientras que el otro está recibiendo de la envidia todos esos problemas que ocasiona esto. Pero vamos a ver cuáles son los consejos a no tener envidia. Eso lo dice la Biblia. Consejo a no tener envidia. Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Aquí está el mandato, ¿no? El consejo. Salmo 37:1 también lo dice. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Proverbios 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbios 24:19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. En el Nuevo Testamento se enlista con otros pecados, es decir, la palabra envidia o esta obra de la carne aparece en una lista de otros pecados. Por lo menos en Marcos 7:22 dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mire cómo da una lista de pecados, ciertas palabras que tienen que ver con pecado, y la envidia está colocada a nivel de ella.
Lo mismo ocurre en Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. En Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no es contiendas y envidia. Porque el que anda en el día, el que anda con la luz del Señor, no anda en estas cosas, no anda en envidia. Andamos honestamente, gloria a Dios. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces la Escritura nos dice, Pablo le dice a Tito, en otro tiempo nosotros éramos eso, ahora no. Ahora nosotros tenemos una nueva forma de vivir. El Evangelio transforma toda la existencia humana. Y ya no debemos vivir en envidia, envidiando lo que tiene la otra persona. Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Algo tremendo este texto. Dice que codicia y no tiene, que mata y arde de envidia. La gente arde de envidia, se llena de una envidia de una molestia, de una situación tan terrible contra las personas porque tienen cosas y esa persona no la tiene, que entonces ellos ven que no pueden alcanzar, combaten, luchan. Pero la Biblia da una solución fácil para los cristianos. Dice que no tienen porque no piden, o porque piden mal, dice Santiago, o porque piden para sus deleites. Que no piense que va a recibir cosa alguna el que pide así. En Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquí vemos cómo Pablo le escribe que Cristo es predicado, ¿verdad?, por envidia. Imagínense, te envidian, entonces quieren predicar mejor que tú, quieren hacer las cosas mejor que tú y no tienen una perspectiva correcta de lo que es el Evangelio. Predicar por amor, que es el vínculo perfecto, porque somos obedientes, porque amamos a Dios y porque amamos las almas y porque tenemos la gran comisión y porque es un trabajo hermoso rescatar las almas, pero no por envidia, que yo me voy a aprender la escritura, voy a estudiar griego y hebreo para superar al otro porque le tengo envidia, para tener el cargo que tiene el otro, para tocar el teclado mejor que el que lo toca el otro. ¿Entiende? Entonces así no debe ser, hermano. Debe de existir de esa envidia. Nosotros fuimos llamados por Dios y a cada uno se le dio un don, un talento. Todos tenemos algo precioso que darle a Dios. Cultive lo que Dios le dio y no esté envidiando lo que tiene otro. No envidie ese pastor si usted tiene llamado de evangelista. No envidie un ministerio, no envidie un don. Vea dentro de usted el gran amor de Dios y lo que Él le dio y cultívelo. Entonces, ¿cómo se supera? Hay que superar la envidia con amor, según 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Cuando tenemos amor, entonces la envidia ya no tiene lugar. En Hebreos 13:15 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué sean nuestras costumbres sin avaricia? Porque hay gente que tiene por costumbre ser un avaricioso y no está contento con lo que tiene ahora. Y como no estás contento con lo que tienes, quieres cosas mejores. Y cuando ves que otro tiene esas cosas mejores, entonces tu corazón se llena de envidia, comienzas a querer ver cómo, si no le quitas al otro lo que tiene, cómo lo obtienes para presumirle a él que tú has logrado mejores cosas. Es algo tremendo, hermano. Dice Romanos 8:2-13, llevando una vida según el Espíritu. Eso también es una forma, ¿no? No en la carne, sino en el Espíritu.
Y así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces tenemos que tener una vida en el Espíritu. Y cuando tenemos una vida en el Espíritu, estas obras de la carne, como las estamos viendo, todas las que hemos visto, les invito a que revisen nuestro canal. Ya hemos visto adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, pleitos, ira, etc. Y puede suscribirse al canal y seguir compartiendo con nosotros estos estudios. Estas obras de la carne son las que nos hacen vivir en este tipo de pecado, pero si vivimos por el Espíritu, entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, etc. Nos va a hacer poder vencer cualquiera de estas situaciones, incluida la envidia. Por eso dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y que dice, y las demás cosas serán añadidas. No es por envidia, ocúpate del reino, que Dios sabe las necesidades que tú tienes. Por eso dice, miras a las aves, que Dios sabe que los gentiles buscan todas estas cosas, pero nosotros no. Nosotros sabemos que Dios nos ha dicho que Él tiene cuidado de nosotros y que Él sabe las necesidades que tenemos. Gloria a Dios. En resumen, la Biblia presenta la envidia como una actitud destructiva que va en contra de los principios divinos. A través de diferentes pasajes se nos exhorta a evitarla y en su lugar desarrollar el amor, la gratitud y la generosidad hacia los demás. ¿Por qué una persona envidia? Sencillo, no cree que Dios le va a proveer a él. Entonces se desespera y busca la manera de cómo obtener estas cosas, bien sea haciéndole un daño al prójimo, quitándole lo que ve en el prójimo y no esperando que Dios le provea a él. Ese es el meollo de este asunto. Querer tener y tener sin importar cómo lo obtengo. Recordemos que los que practican la envidia no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21 nos dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amados hermanos, no estemos envidiando. Ahora somos creyentes, ahora somos cristianos. Ahora tenemos un Dios proveedor. Jireh, nuestro Dios, el que nos suple, el que nos da. Y como buen padre, Él sabe lo que necesitamos. Para eso está la oración, para que podamos hablar con Él y pedir las cosas que necesitamos, no para deleite o no pedir mal, porque a veces pedimos mal y entonces estamos codiciando, para que no codiciemos cosas malas, dice. Hay gente que está codiciando, que está de avaro, que está celoso de otro por lo que tiene, pero lo que quiere son cosas malas. Y aunque sean cosas buenas, siempre la envidia está asociada a lo malo, no a lo bueno. Así que pidámosle a Dios, confiemos en la provisión de Dios. Busquemos al Señor allí, en la intimidad. Señor, tú sabes la necesidad. Dice que pongamos nuestras peticiones delante de Él, esas necesidades. Si necesitas casa, si necesitas alimento. Por eso dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, amados hermanos. Dejemos de un lado la envidia y confiemos en Dios. Llenémonos de amor. Respetemos lo que los demás tienen y cumplamos ese 10º mandamiento de evitar la codicia, de no codiciar las cosas del prójimo, sino trabajar con el sudor de nuestra frente y obtener las cosas que Dios nos permite. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Suscríbase al canal y sigamos conectados por aquí. Ore por nosotros para que Dios nos provea, así como nosotros también vamos a orar para que Dios siga proveyendo a su iglesia. Recuerde que Él es el dueño del oro y de la plata.